Bienvenidos, oyentes, a este episodio del podcast de Mundo Valor. Este audio ha sido creado con la ayuda de Notebook LM de Google y Google AI Studio para interpretar el contenido de una conferencia intitulada PRON contra Prompt. ¿Puede la IA rivalizar ya con grandes escritores de ficción? El evento fue realizado en el mes de mayo en el auditorio de la Fundación Telefónica en Madrid, para presentar el libro PRON vs Prompt, editorial Delirio 2025, un experimento literario singular que enfrenta al escritor Patricio Pron con el chatbot GPT-4. El libro reúne los textos de ambos, un análisis científico del proceso y un epílogo. Aunque siempre habrá matices de interpretación, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal. Disfruten del programa. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una pregunta fascinante que surgió hace poco. ¿Puede la inteligencia artificial, la IA, competir de verdad con los grandes escritores, los de carne y hueso? Sí, la chispa fue una charla sobre un libro, PRON contra Prompt. Es interesante porque detalla un experimento donde compararon textos de Patricio Pron, un escritor muy reconocido, con los de GPT-4. Exacto. Y nuestra idea hoy es sacar las claves de ese cara a cara, ¿no? O sea, ¿qué reveló el experimento? ¿Qué diferencia la creatividad humana de la artificial? ¿Se puede notar? Claro, ¿y cómo la distinguimos? Ok, a ver, vamos por partes. Mencionaron un ejercicio que hicieron antes con público. Les leyeron títulos, unos de Pron y otros de GPT-4. Ajá. Y la gente, estaba dividida. Les costó bastante saber cuál era cuál. De hecho, la IA resultó ser el escritor enmascarado número 1, ¿no? Con títulos como Fragmentos de un ayer invisible. Suena bastante literario, ¿eh? Sí, suena bien. Pero fíjate qué interesante, porque esa confusión inicial choca mucho con lo que pasó en el experimento principal. Ahí ya fue distinto. ¿Qué hicieron exactamente? Pues le pidieron a Prompt y a GPT-4 que escribieran microrelatos, 60 cada uno. Y los títulos venían de ambos lados, tanto de Prompt como de la IA. 60 y 60. Son 120 textos, mucho material. Sí, y luego llamaron a 6 críticos literarios, gente experta, para evaluar esos 120 textos. Y clave, no sabían quién había escrito qué, era a ciegas. ¿Y ahí qué pasó? También hubo dudas. Para nada. Aquí el resultado fue, clarísimo. Los expertos vieron una diferencia notable. Patricio Pron superó a GPT-4, y no por poco, en todas las dimensiones que midieron. ¿Cómo cuáles? Originalidad, el estilo personal y algo que llamaron creatividad global. Creatividad global. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, lo definieron como la capacidad de crear algo que fuera nuevo, sí, pero también sorprendente y valioso. No solo técnicamente correcto, sino con algo más. Entiendo. Como chispa humana. Algo así. Mencionaron la ironía de Pron, sus conexiones inesperadas, su voz muy personal. Eso fue lo que resonó con los críticos, parece. Y dieron ejemplos, ¿verdad? Para ver esa diferencia. Sí, claro. De GPT-4 comentaron que tiende mucho al cliché, a lo predecible. Hablaron de un texto Eclipse en el jardín botánico. Ajá. Que seguía una fórmula muy vista. Personaje en una ciudad X, descubre algo, conoce gente extraña, vive una experiencia profunda y, hasta repetía nombres, como Elena. Muy carra, formulario. Ya veo. ¿Y Prost? Lo de Prost era otra cosa. Mostraba una voz única, un humor a veces irreverente, mucha ironía. Leyeron un fragmento de Huellas en el mar de arena. ¿Y de qué iba? Vladimir Putin deseando tomar un desayuno andaluz. Era como juguetón, ¿sabes? Lleno de referencias culturales, históricas. Y mencionaron que usaba metaficción, ¿no? Cuando la obra habla sobre sí misma. Exacto. Y también intextualidad, haciendo guiños a otras cosas. Un estilo mucho más denso, complejo. Claro. Eso marca una diferencia. Precisamente. Y esto conecta con una idea importante del análisis, que la calidad no está solo en el texto en sí, sino en cómo juega con el lector. Los críticos valoraron esa complejidad de Proatón, pero ojo, hay un matiz que también salió. ¿Cuál?
que en otro experimento diferente se vio que lectores, digamos, no tan especializados, a veces preferían textos de IA si eran de lectura fácil. Ah, mira tú. O sea que, si no eres un crítico experto, quizás no notas tanto la diferencia o incluso te gusta más lo fácil. Podría ser. En ese otro caso, decían que los textos de la IA eran casi indistinguibles de los de un humano promedio, digamos. Sugiere que hay distintos niveles de apreciación, ¿no? Interesante. Entonces, la IA sí compite, pero quizás en otro terreno, el de lo más masivo o rápido. Es una buena pregunta. Nos lleva a pensar en qué puede y qué no puede hacer la IA hoy. Está la famosa paradoja de Moravec, ¿te acuerdas? Sí, que la IA es genial para el ajedrez, pura lógica, pero le cuesta, no sé, atarse los gordones. Exacto. Tareas físicas simples que para nosotros son intuitivas. Y con el lenguaje pasa algo curioso. La IA actual es muy buena con el lenguaje porque aprendió de cantidades enormes de texto. Es como intuición basada en patrones, en imitar. Pero le falta algo. Le falta cuerpo, historia personal, un contexto social real. Todas esas cosas que nos hacen humanos y que, bueno, alimentan nuestra forma de escribir. Tiene lógica. El propio Pront fue bastante crítico en la charla con los textos de la IA, ¿no? Sí, bastante. Dijo que eran pueriles. Usó la imagen de grasa sin sustancia. Grasa sin sustancia. ¡Qué fuerte! Dijo que eran como un reflejo de los fracasos estéticos que el modelo había absorbido de Internet. Una visión muy, muy crítica sobre esa falta de profundidad. Ok, entonces, resumiendo un poco, este experimento prompt contra prompt parece indicar que, al menos para los expertos, la voz auténtica, el humor, la complejidad de un escritor como Prompt, pues todavía son muy distinguibles y preferibles a lo que hace GPT-4, que tiende a ser más genérico. Así es. Pero bueno, tampoco hay que cerrar la puerta del todo. No es que la IA no pueda ser creativa nunca. AlphaGo inventó jugadas de Go que sorprendieron a los maestros. Eso fue creatividad. Cierto. Pero los modelos de lenguaje actuales, como GPT-4, parece que funcionan más recombinando de forma inteligente lo que ya han visto. Se basan mucho en la imitación de lo existente. Y aquí es donde se pone, realmente interesante, porque este análisis, más que cerrar el debate, como que lo redirige, ¿no? Exacto. Quizás la pregunta ahora no es tanto si la IA puede escribir igual que un gran autor. A lo mejor deberíamos preguntarnos otra cosa. ¿Cómo qué? Pues, ¿cómo nuestra propia interacción con estas herramientas, que al final reflejan y a veces simplifican el lenguaje que ya usamos, podría estar cambiando nuestra idea de qué es valioso o creativo en la literatura? Es una buena pregunta final. Si la máquina aprende imitando lo que hay, ¿qué empuja la verdadera innovación? ¿De dónde sale lo nuevo? Si nos reflejamos cada vez más en estos espejos algorítmicos. Interesante para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!